Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procedemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso de las actas de la sesión celebrada el día 11 de abril del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Protección Civil. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Séptimo, asuntos generales, diputado Pedro Torres Estrada, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. Chihuahua, 18 de abril de 2017. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Vacías, nos informe el resultado del sistema electrónico de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Antes, informo a la presidencia que han solicitado se justifique su asistencia los diputados Cristal Tobar Aragón, diputado Eber Quesada Flores, Gabriel García Cantú, así como René Frías Bencomo, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente reunión. Diputados y diputadas, si por favor confirmar su asistencia antes de que se cierre el sistema. Diputado Ortega, ¿no ha registrado? Diputado Soto, por favor, confirmar asistencia. Informo a la presidencia que se han registrado con asistencia 26 de los diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum de la sesión del día 18 de abril del año 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Adelante, diputada. Un micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Presidenta, por acuerdo de la Comisión de Protección Civil, se solicita, se baja del orden del día el dictamen agendado. Si así lo tiene a bien y se ponga a consideración del Pleno. Claro, diputado, de conformidad con lo establecido en la fracción séptima del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de la Asamblea la moción del diputado Malax Echeverría de bajar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Si toma la votación, diputada Rocío Grisel. Con gusto, presidenta. Quienes Por favor. estén por la afirmativa respecto a la moción del diputado Francisco Javier Malax Echeverría, favor de manifestarlo.
Por la afirmativa. Gracias. Por la negativa. Abstenciones. Informo a la diputada presidenta que se han manifestado por unanimidad. Gracias, diputada. Se aprueba la moción del diputado Malaxa Echevarría. Su permiso, presidenta. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, un no registrado de los 27 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, verifique si existe alguna objeción respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 11 de abril del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los legisladores, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 11 de abril del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores manifestaron objeción alguna con respecto al contenido del acta. Diputadas y diputados, en consecuencia de lo anterior, les pregunto, respecto del contenido del acta de la sesión del día 11 de abril del presente año, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. ¿Todos han emitido su voto? Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 no registrados de los 27 diputados que pasaron lista de asistencia. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión del día 11 de abril del año en curso. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y los demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informa a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito otorgarle el trámite que corresponda. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Marta Rey Pérez para que en representación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente presente el dictamen que ha preparado. Con sus permisos, señora presidenta, Congreso del Estado, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 16 de marzo del 2017, los diputados Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de que se exhorte a la Secretaría de Salud Estatal y a los ayuntamientos del Estado para que implementen una campaña para la atención, prevención y difusión del cuidado e higiene animal. Segundo, la Presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha 21 de marzo del 2017 y en uso de sus facultades, que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 75, fracción 17º de la Ley Orgánica y del 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes del documento y se inserte íntegro al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. Segundo, como ya quedó asentado la iniciativa, motivo de este estudio, plantea la necesidad de que la Secretaría de Salud y de los ayuntamientos del Estado implementen una campaña para la atención, prevención y difusión del cuidado e higiene animal. Tercero, en este sentido, podemos citar que con la instauración de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, a partir de 1990 se convierte en una actividad masiva, intensiva y gratuita que permite vacunar a la mayor número de animales en un corto tiempo. Estas jornadas gratuitas de vacunación masiva de perros y gatos contra la rabia han contribuido año con año de manera gradual, se alcance a cubrir durante el primer semestre como mínimo el 60% de las metas anuales previstas por cada uno de los servicios de salud en el país. Esto ha favorecido que se registre un incremento sostenido de total de perros y gatos vacunados. Mientras que en 1990 se logró el 42.3%, en el año 2016 se alcanzó el 89.3% del total de perros y gatos que vacunar en estos años respectivamente, durante las Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica. Por otra parte, las jornadas de vacunación celebradas en el mes de marzo de cada año son importantes para lograr un impacto epidemiológico determinado por la caída brusca en la presentación de casos de rabia durante los meses de abril y mayo, en los que tradicionalmente el índice se incrementaba. A partir de 1997, además de la jornada del mes de marzo, se instrumentó una semana de reforzamiento en el último cuatrimestre del año, en septiembre, que permitió, por un lado, alcanzar a cubrir la meta anual y, por otro, más importante, proteger a aquellos municipios y jurisdicciones sanitarias donde continúan registrándose focos rábicos, o bien donde existe el riesgo potencial de introducir el virus rábico. Estos descensos en la incidencia de la enfermedad indican que las estrategias
deben de mantenerse, ya que aseguran una protección efectiva contra la rabia y en las poblaciones caninas. Cuarto, en esta temporada de calor, con solo inmunizar de manera gratuita a nuestras mascotas, estaremos protegiendo a nuestra familia y al mismo tiempo hacemos algo tan importante con la salud pública en nuestra entidad. Ahora bien, a fin de que el estado de Chihuahua siga siendo un área libre de rabia, la Secretaría de Salud realiza la semana de vacunación antirrábica canina y felina del 22 de marzo al 3 de abril, destacando que la meta estimada para este año es de aplicar 320,000 dosis para perros y gatos, teniendo como servicio alternativo el que la misma Secretaría ofrezca la opción para esterilizar a los animales en los puestos de vacunación. Durante la semana de vacunación antirrábica se instalan puestos fijos en lugares públicos como centros de salud, escuelas, iglesias, tiendas de abarrotes y centros antirrábicos de la entidad. Además, participan brigadas que brindan servicio en los domicilios. Esto ha permitido que el Estado mantenga un estatus de 0 casos de rabia desde hace 25 años. Como se puede observar, esta campaña tiene un alto porcentaje de éxito, toda vez que va acompañada de diferentes medios informativos como carteles, volantes, folletos trípticos, spots de radio y televisión, entrevistas y pláticas para personal capacitado, entre otros medios. Por tanto, esta logística operativa de la campaña nacional y del reforzamiento antirrábico debe ser aprovechada para que en la misma se implementen acciones preventivas para el control de la reproducción de perros y gatos, mediante la aplicación de los métodos de esterilización y desparasitación, así como también módulos donde puedan denunciarse el maltrato animal y se brinde información de la repercusión que tiene el no tener un buen manejo en el cuidado y desarrollo de las mascotas, indicando las medidas que debe tomar la sociedad para evitar que se contraigan enfermedades. En consecuencia, la preocupación de los iniciadores es atendible, pues abona al reforzamiento de la campaña antirrábica para que tengan como resultado una mayor participación de la ciudadanía. En este aspecto, los diferentes medios de comunicación juegan un papel fundamental, mismo que deben ser aprovechadas para lograr mayor penetración y concientización de los cuidados que deben tener estos animales y con ello salvaguardar la salud pública previniendo enfermedades. Por lo anterior, esta comisión considera acertado se exhorte respetuosamente a las autoridades estatales y municipales del sector salud para que en las campañas mediáticas de información, concientización sobre la importancia de la vacunación antirrábica se incorporen la prevención y la difusión del cuidado e higiene animal para que los perros y gatos los tengan limpios, vacunados, esterilizados y sean tratados dignamente. Aunado a ello, se les brinde atención médica a los animales que presenten algún cuadro de enfermedad, lesión o parásitos y se atiendan las denuncias de maltrato. Quinto, por lo anterior expuesto, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Estatal y a los ayuntamientos que conforman el Estado para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan lo siguiente. Número 1, que en la campaña mediática de información y concientización sobre la importancia de la vacunación antirrábica se incorpore la prevención y difusión del cuidado e higiene animal para que los y las propietarios de animales los mantengan limpios, vacunados, esterilizados y sean tratados dignamente, además de que se les brinde de atención médica
a aquellos que lo requieran y se atiendan las denuncias del maltrato. Tercero, se refuercen los programas preventivos y permanentes de esterilización y desparasitación masiva, extensiva y gratuita para los animales que en el Estado, y prosigan con la información y concientización social para el cuidado responsable y prevención de sanidad. Segundo, permítase copia del presente acuerdo a las autoridades mencionadas para su conocimiento y los efectos conducentes. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 18 días del mes de abril del 2017. Así lo aprobó la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la reunión de fecha 11 de abril del 2017. Diputados: Eber Quesada Flores, presidente; diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, secretario; diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, vocal; diputado Jesús Villarreal Macías, vocal; y una servidora, Marta Rey Pérez, vocal. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados: respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación electrónica. Diputados y diputadas, por favor, emitan su voto para que quede registrado en el sistema. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han registrado 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 3 no registrados de los 27 diputados que pasaron asistencia. Gracias, diputado. Se aprueba el dictamen antes leídos en los términos planteados. Damos la bienvenida a las personas invitadas por la diputada Maribel Hernández, procedentes de Tecnológico, de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Juárez. Asimismo, también damos la bienvenida a las y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, invitados del diputado Pedro Torres. Bienvenidas y bienvenidos. Les solicito a las secretarías preparen la minuta correspondiente y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó con la debida oportunidad a esta presidencia su interés en presentar una iniciativa la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Gracias, presidenta. La que suscribe, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento con lo establecido en el artículo 64, fracción primera, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 167, fracción primera, 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta honorable Asamblea
a presentar iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de exhortar atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Salud con la finalidad de que se instrumenten los mecanismos de coordinación de acciones con la Fiscalía General del Estado, incluso con la Policía Federal y el Ejército Mexicano, a fin de que se brinden a los médicos pasantes y personal de los centros de salud el apoyo y protección que garanticen su seguridad para que puedan desempeñar su trabajo sin presiones, amenazas o secuestros de grupos delictivos, en particular en la zona rural y de la sierra, y que los servicios de salud no se vean amenazados ni interrumpidos en perjuicio de la sociedad. Lo anterior en base con la siguiente. Exposición de motivos. La salud pública, en su sentido más amplio, es la responsabilidad que tiene el Estado de brindar el Estado. Como en este tema tiene su propia historia de aciertos y errores. Múltiples factores influyen en el servicio y la atención que se ofrece a los chihuahuenses. En el contexto donde el objetivo es salvar vidas, pareciera ser que hay que arriesgar la propia, como lo hemos visto en últimas fechas en las zonas del noroeste y algunos lugares de la sierra, pues la delincuencia simplemente nos ha rebasado. La nula coordinación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, la falta de recursos o de voluntad, ponen de manifiesto la urgente necesidad de enfocar nuestra atención a aquellos que salvan vidas a los chihuahuenses y no solo limitarnos a contestar es que no hay quienes se quieran ir a trabajar en esas zonas. Desde hace algunos meses se observó que los efectos de la delincuencia organizada, principalmente en la Sierra de Chihuahua, afectaban directamente el desempeño del personal de los servicios de salud. La respuesta de la autoridad competente cuando secuestraron una ambulancia fue muy práctica, señalando que les pedíamos a los criminales un poco de criterio. Tristemente, a la fecha no nos han hecho caso y los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Ejemplos como estos, desafortunadamente, existen muchos en el Estado, pero el que llama más la atención por la magnitud del enfrentamiento y las versiones oficiales y extraoficiales que existen fue el suscitado en el corredor comercial del municipio de Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, donde se registró un largo enfrentamiento y persecución de grupos delictivos que sembraron el terror entre los habitantes de esa zona del estado. El enfrentamiento, según versiones de los pobladores, dio como resultado muchos muertos, policías municipales heridos y patrullas municipales reventados en el camino, lo que evidenció lo violento de las agresiones, donde decenas de personas heridas fueron rescatadas por sus respectivos grupos delictivos para darles atención médica a como diera lugar. Como consecuencia de estos hechos, el municipio de Cuauhtémoc, los delincuentes solicitaron un médico y una enfermera para que atendiera a un grupo de los jefes en una vivienda de la salida de Chihuahua. En otros municipios cercanos a Cuauhtémoc, como Carichic, Bachíniva y Namiquipa, la situación fue más crítica, porque ahí se encontraban solo pasantes, a quienes bajo una situación tensa y amenazante se les obligó a atender a los heridos, por lo que evidentemente aumentó el riesgo del personal médico. Esa situación puso en alerta a jóvenes que prestan su servicio social en diferentes ranchos y comunidades. Tengo conocimiento por los padres y amigos de los médicos pasantes que los familiares y estudiantes de medicina acudieron a las autoridades de la jurisdicción sanitaria para pedir que los cambiaran de lugar de trabajo por un tiempo, ya que con el trato y contacto que tuvieron con las personas e integrantes de grupos delictivos existe un riesgo y temor fundado de que su inseguridad e integridad se vean amenazadas. Por otro lado, se tiene también conocimiento de que los familiares decidieron hacer pública esa situación que pone a los médicos pasantes en grave riesgo. Y no obstante, de varios intentos de hablar con el secretario de Salud, el doctor Ernesto Ávila Valdés, simplemente les mandó decir que no hay médicos que se quieran ir a esos lugares, por lo tanto, deben de continuar ahí.
Igualmente, como consecuencia de la inseguridad en el municipio de Bachíniva, tuvieron que cerrar el centro de salud porque fue atacado a balazos. Mientras tanto, los pasantes y personal de enfermería de esa región y otros poblados aledaños, junto con material de farmacia e instrumental médico, fueron trasladados a Cuauhtémoc, donde le rentaron una casa, pero con la obligación por parte de la Secretaría de Salud de seguir yendo a sus lugares asignados para atender a los pacientes y comunidad en general. Consideramos que un simple memorándum que notifica al personal que debe permanecer en los centros de salud asignados para cubrir las guardias durante los fines de semana, lejos de solucionar el problema, lo agrava, ya que los familiares de los jóvenes de pasantes de medicina y de enfermería acusan que con esa disposición las autoridades de salud vulneran las leyes en las que se exige que los pasantes de medicina y de enfermería deben de estar bajo supervisión de médicos titulados y que en comunidades vulnerables e inseguras las autoridades sanitarias están obligadas a instrumentar los apoyos y acciones de coordinación con otras autoridades, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, incluso la Policía Federal y en su caso con el Ejército Mexicano, para que el Estado de Chihuahua se garantice la seguridad personal médico de los centros de salud y que los servicios de salud no se vean amenazados ni sean interrumpidos en perjuicio de la población. He llegado a pensar que para este gobierno es más importante anunciar con bombo y platillo la construcción de un estadio de fútbol que atender las verdaderas problemáticas y necesidades por las que lamentablemente estamos pasando. Temas tan sensibles y prioritarios como la salud y la seguridad de los chihuahuenses son sospechosos de que no pueden dejar de lado. Y esto sí debería ser una prioridad para el Estado y para nosotros. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud para que se instrumenten los mecanismos de coordinación de acciones con la Fiscalía General del Estado, incluso con la Policía Federal y el Ejército Mexicano, a fin de que se brinden a los médicos, pasantes y personal de los centros de salud el apoyo y protección que garantice su seguridad para que puedan desempeñar su trabajo sin presiones, amenazas o secuestro de grupos delictivos, en particular los de la zona rural y de la sierra, y que los servicios de salud no se vean amenazados ni interrumpidos en perjuicio de la sociedad. Económico. Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría con el objeto de que se haga llegar el presente acuerdo a las autoridades pertinentes para los efectos que haya lugar. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 18 días del mes de abril del año 2017. Atentamente, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. La iniciativa antes presentada se remite a la Secretaría para su trámite. Para continuar con… Perdón, adelante, diputada María Antonieta Mendoza. Gracias, presidenta. Solicitarle a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez si nos permite, como grupo parlamentario de Nueva Alianza, adherirnos a su iniciativa, a su propuesta. Con mucho gusto. Gracias, diputada. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con debida oportunidad su interés en participar en asuntos generales el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. Se concede la palabra al diputado Pedro Torres. ¿Se oye? No hay sonido. Bueno. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. El pasado 28 de marzo, el grupo parlamentario de Morena presentamos ante ustedes una iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución por el que se instruía a la Junta de Coordinación Política para que cancelara el procedimiento de designación del auditor superior
hasta que se implementara el sistema estatal anticorrupción en la entidad y en base al mismo se contara con los lineamientos necesarios para la realización de un procedimiento de designación abierto, técnico y transparente que desarrollara una metodología estricta y puntual que permitiera filtrar a los mejores perfiles para el puesto y evitara influencias políticas nocivas. De acuerdo que ustedes, compañeros, no aprobaron. Como consecuencia, al día siguiente, la Junta de Coordinación Política llevó a cabo las entrevistas finales a los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior del Estado y el 6 de abril, en sesión ordinaria, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano fue elegido auditor, obteniendo 23 votos a favor de los diputados presentes en esa asamblea. Luego nos enteramos de diversas situaciones que dejaron claro que esta persona es inelegible para ese cargo. El artículo 9 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua establece como requisito para ser nombrado auditor superior no haber sido postulado para cargo de elección popular en los comicios, ya sea federal o estatal, inmediatos anteriores a la designación. Luego entonces, el Congreso del Estado esta persona incurrió en un fraude a la ley al nombrar a una persona que en el proceso electoral local de 2016 fue postulado para el cargo de diputado por el principio de representación proporcional, sin importar que dicha candidatura fue en carácter de suplente, pues donde la ley no distingue, no debe distinguir el intérprete. Dicha violación debe ser remediada de preferencia por el propio Congreso, es decir, por nosotros, compañeros diputados. 24 horas después de la toma de protesta de la persona en comento, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Guillermo Sierra Fuentes, envió a esta soberanía un oficio informando que se dio a la tarea de realizar una nueva revisión a los archivos de ese organismo público electoral y se dio cuenta de un error en la constancia expedida a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano con motivo del artículo 9 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y señala que el recién nombrado auditor sí fue registrado como candidato suplente al cargo de diputado por el principio de representación proporcional en el proceso electoral de 2016. La Ley Electoral del Estado de Chihuahua determina las funciones y atribuciones del secretario ejecutivo del Consejo Estatal, entre las que se encuentra el llevar el libro de registro de los candidatos a los puestos de elección popular, tomando especial nota de las candidaturas comunes. De la misma manera, la citada normatividad local establece que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal estará investido de fe pública para actos o hechos de naturaleza electoral. Esta función se podrá delegar por acuerdo general del Consejo Estatal a favor de los secretarios ejecutivos de las asambleas municipales y por acuerdo particular del secretario ejecutivo a favor de cualquier funcionario electoral en un caso determinado. No obstante que la ley es clara en cuanto al trabajo que tiene que realizar el funcionario electoral, Guillermo Sierra Fuentes, secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, inexplicablemente expidió al aspirante auditor Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano una constancia que acreditaba que durante el proceso electoral pasado no había sido registrado como candidato al puesto de elección popular. Rodríguez Bejarano presentó ese documento a la Junta de Coordinación Política a sabiendas de que ese dato era totalmente falso y engañando así a este órgano del Congreso que, actuando de buena fe, le permitió contender en la terna final al cargo de auditor, incurriendo el aspirante en la comisión de un ilícito tipificado en nuestro Código Penal, que en su artículo 307 establece: quien al declarar por sí o por medio de representante ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de esta, será sancionado con pena de 6 meses a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. La misma penalidad se aplicará al representante que con conocimiento de la falsedad intervenga en la forma prevista en el párrafo anterior, articulado reformado en su primer párrafo y adicionado con un segundo mediante decreto, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 14 del 16 de febrero del 2011. Lo anterior constituye a todas luces una transgresión al marco normativo por parte de dicho funcionario. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, en su artículo 23, fracción primera, todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones. Primero, cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. La actuación de quien ocupa la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral local denota, por decirlo menos, una evidente incapacidad, y en ese sentido considero debe pronunciarse este Congreso, así como exigir que el asunto no se resuelva mediante una simple fe de erratas, menos aún cuando fue posterior a la designación de un puesto con la relevancia de la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Resulta ineludible llevar a cabo el procedimiento respectivo para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones que corresponda al secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, independientemente de las determinaciones que en su momento pudiera determinar el Pleno de dicho órgano autónomo. ¿Acaso el Consejo General del Instituto Estatal Electoral se va a quedar de brazos cruzados ante la crisis institucional que generó uno de sus funcionarios? Un cargo de esa importancia no es para ese tipo de errores, si es que fue un error. Estos hechos afectan gravemente la credibilidad de los ciudadanos en el Instituto Estatal Electoral y, de no actuar en consecuencia, cuestiona la imparcialidad y profesionalismo que debe regir las acciones de ese órgano. En los hechos críticos, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano contendió en fórmula con Mario Vázquez como suplente a diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional. Además, pertenece al Comité de Vigilancia del Comité Directivo Estatal del PAN. En adición a lo anterior, resulta por demás extraño que Ignacio Rodríguez Bejarano solicitara su constancia de no haber sido candidato cuando era o debió ser consciente de que no podía obtener ese documento por haber sido candidato precisamente. Y además resulta muy extraño que, a pesar de que la convocatoria para seleccionar al auditor superior se emitió el 27 de febrero, él solicitó este documento el 25 de febrero, es decir, 2 días antes. ¿Se trató de un proceso viciado? ¿Hubo colusión entre quien solicitó y quien expidió ese documento? En otro orden de cosas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el artículo 133, establece los requisitos que debe cumplir el auditor superior para el cargo. Entre ellos, no haber sido titular de alguna de las dependencias del Gobierno del Estado, ayuntamientos, o que por disposición constitucional estén dotados de autonomía, organismos públicos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos de la Administración Pública Estatal y o municipal en los últimos 2 años. Y el contador público Ignacio Rodríguez hasta hace unos días se desempeñaba como auditor especial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la máxima casa de estudios, organismo autónomo por mandato constitucional. Ante tal situación, el Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de sus facultades, vetó la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado, al considerar que la persona que obtuvo la mayoría de votos en el Pleno del Congreso Estatal no reúne los requisitos establecidos en la legislación que regula a ese órgano fiscalizador para ocupar dicho cargo. El secretario general de Gobierno, César Jauregui Robles, dio a conocer que el Ejecutivo decidió no avalar el nombramiento del auditor del Congreso del Estado, Ignacio Rodríguez Bejarano, debido a que éste no cubría al menos 3 de los requisitos que marca la Ley de la Auditoría Superior del Estado. Esto es, no tener participación en órganos de dirección de partido político, no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y por su falta de experiencia en funciones de auditoría dentro de ese órgano. Entre esas causas, destaca el hecho de que existen hechos públicos y notorios que dan cuenta de que fue candidato a un cargo de elección popular en comicios recientes. Otra de las razones para no publicar el decreto es el hecho de que el personaje en cuestión ocupa diversos cargos dentro de su militancia partidista, ya que hasta el año pasado formó parte del Consejo Permanente del partido al que pertenece y actualmente es integrante de la Comisión de Vigilancia, así como del Consejo Estatal de la misma institución política. A través del Departamento de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno se envió ya un documento a la Presidencia del Congreso donde se señalan las razones que a juicio del Ejecutivo son fundamentales para no llevar a cabo la promulgación del decreto que da a Rodríguez Bejarano ese cargo. En consecuencia,
Se le solicita al Congreso del Estado que lleve a cabo un nuevo análisis del proceso de elección y se determine la inelegibilidad correspondiente de la persona que designó con anterioridad. En este punto, les recuerdo, compañeros diputados y diputadas, que la mayoría de ustedes estuvieron de acuerdo en la necesidad de que se implemente el sistema estatal anticorrupción en la entidad y que en base a las reglas de este sistema se designe al auditor. Sin embargo, los intereses políticos y personales se impusieron al buen actuar y a la ética legislativa. Aunada a esta situación, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Karina Velázquez Ramírez, dio a conocer que retirar el nombramiento de auditor superior a Ignacio Rodríguez ya no se encuentra en las manos del Poder Legislativo y tendría que darse por medio de impugnación, así como posterior ordenamiento de tribunales, lo cual es falso. Es nuestra responsabilidad. Y como legisladores debemos asumir y corregir lo que se hizo mal, reponer el proceso. La ley de la auditoría establece claramente las causales graves por las cuales el auditor será separado de su cargo, mediando la misma votación requerida para su nombramiento. ¿Será que algunos legisladores creen que la ciudadanía considera que realmente estamos atados de mano y no podemos solucionar este conflicto? ¿No se les ocurre pensar que la sociedad reprueba la opacidad y condena el actuar de algunos al privilegiar sus intereses partidistas? Es imprescindible que la ética y los valores vuelvan a ocupar el lugar principal en el Estado y en la sociedad. Es menester que la solución al problema de la corrupción y la opacidad comience desde el propio Congreso, que seamos los diputados quienes con nuestro comportamiento diario demostremos que sí es posible vivir en un estado de legalidad. El Poder Legislativo desempeña un gran papel en la vida política y social de un pueblo. Es menester mantener en alto su desempeño. Ante el deterioro de la confianza en esta institución, es preciso actuar con ética y responsabilidad, es decir, contrarrestar los grandes vicios con grandes virtudes. La ética en el desempeño público genera confianza, paz, desarrollo, justicia y solidaridad. La falta de ella genera pobreza, subdesarrollo, injusticia, conflictos, desigualdad. Los legisladores tenemos la ineludible tarea de actuar con ética en el desempeño de nuestras funciones, pues así nos comprometimos al tomar posesión del cargo. Dijimos: guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo nos ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si no es así, si no lo hiciéramos así, la República, el Estado, los ciudadanos de Chihuahua nos lo van a reclamar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe el asunto planteado y solicita a las secretarías les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentos a su seguimiento e informen a esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 20 de abril del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, siendo las 12:05 del día 18 de abril del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados.